Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él les respondió: ha llegado la hora de aquel que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda sin fruto, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale la gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo de esto, indicando de qué manera había de morir. Palabra del Señor. Nos estamos acercando a lo que llamamos la Semana Santa. Muchos están viendo este tiempo un feriado largo. ¡Qué bien! Tengo que ir a muchos lugares. Y lo que menos piensan es en Jesús. Y mucho menos en Jesús en la cruz. Para muchos la Semana Santa es un feriado largo. Para el cristiano es un tiempo de retiro espiritual en que vamos a revivir y también expresar artísticamente lo que fue la muerte y resurrección del Señor. A eso nos estamos preparando. Es algo santo que debe llevarnos a una profunda conversión. Si no nos lleva a una profunda conversión, no hubo Semana Santa, sino hubo un feriado largo nada más. Hay que anticipar esto porque se nos puede pasar la Semana Santa como muchas otras Semanas Santas se pasaron y no fue Semana Santa, sino fue feriado largo. Ha llegado el momento principal. Jesús dice: el grano de trigo tiene que ser sepultado y reventado en la tierra para dar fruto. Así me va a pasar a mí. Jesús se comparó al grano de trigo. Tiene que ser reventado para dar fruto. Él sabía que iba a ser reventado en la cruz, pero de ahí venía la redención del hombre. El perdón de los pecados de la humanidad. San Pablo dijo: estoy crucificado juntamente con Cristo.
ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Muchas veces los que vivimos somos nosotros. Ocupamos el primer lugar, hacemos a un lado a Jesús, somos nosotros los que aparecemos. San Pablo dice, he sido crucificado con Cristo, me he dejado crucificar, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Cada uno debe preguntarse, ¿de veras es Cristo el que vive en mí o vive mi yo delante de los demás? Debe vivir Cristo en mí, y la Semana Santa a eso nos lleva. Nos lleva a pensar qué significa para mí la cruz de Cristo. ¿Qué significa para mí que Jesús murió por mí? No por el mundo muy grande. Jesús murió por mí, para que yo fuera perdonado, que yo pudiera tener la frente alta al rezar, diciendo, Señor mío y Dios mío. Porque Él murió para que yo me sintiera perdonado por Dios. Esto es muy importante. No basta celebrar la Semana Santa, me debo sentir perdonado y amado por Dios. No se trata simplemente de cosas religiosas, de procesiones, de bandas, de música. Me debo sentir perdonado por Dios. Él pagó lo que yo no podía pagar en la cruz. Y este es un misterio muy grande, pero que me debe dar mucha alegría. Me siento perdonado, porque Jesús murió en lugar mío. Si en este momento muriera, yo me voy al cielo, porque Jesús me perdonó en la cruz. Hay que apropiarse la Semana Santa. La Semana Santa no es algo allá afuera, no son actos religiosos, procesiones, es algo muy personal, es un tiempo de retiro espiritual para inmergirnos en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué significa para mí? Todas esas procesiones, todas esas cosas religiosas, ¿a dónde me llevan a mí? Me llevan a una conversión más profunda. Yo ya me convertí, nunca nos hemos convertido definitivamente. Siempre nos estamos convirtiendo más profundamente. Nuestro corazón es tan misterioso. El Señor no lo ha abarcado totalmente porque no se lo hemos permitido todavía. Poco a poco va avanzando para que ese corazón esté totalmente convertido. En Getsemaní Jesús tembló, pensando en la cruz. Jesús tembló, lloró, se tendió en el suelo, le tuvo miedo a la cruz, en todo el sentido de la palabra. Jesús estaba llorando, y los apóstoles, ¿quién es ese Jesús ahí tirado en el suelo llorando? Jesús estaba asustadísimo, porque no venía a representar una comedia de llevar una cruz, sino que lo iban a sacrificar en la cruz, y él tuvo miedo. Por eso los apóstoles estaban asustados también. ¿Qué le pasa? Ellos no lograban alcanzar aquella profundidad en la cual estaba Jesús en ese momento. La pasión, estimados hermanos, nos dice, el trigo debe ser reventado en la tierra para poder dar fruto, si no, no da fruto. El cristiano, para dar fruto, tiene que ser reventado, tiene que tener una conversión profunda, entonces viene el grano de trigo que da fruto. Santiago y Juan fueron de los primeros que se acercaron a Jesús, pero con otras ideas. Ellos querían los primeros puestos. Imagínense, Jesús estaba hablando, me van a crucificar. Señor, por favor, a mí en el primer lugar y al otro en el segundo, pensando en los primeros puestos, y Jesús les estaba hablando de la cruz. Qué fácil
desorientarse, qué fácil apartarse del sentido de la cruz porque da miedo. Y ellos pensando en los primeros puestos y Jesús llorando, clamando al Padre. ¿Por qué? Porque se acercaba la hora ya. A él le dio miedo. Él sabía todo lo que iba a pasar por adelantado. Y los apóstoles, ¿y por qué está llorando él ahí en el suelo? ¿Qué le está pasando? No lograban penetrar el misterio de la pasión. La Semana Santa nos invita a dejarnos llevar por el Espíritu Santo para penetrar en el sentido de lo que significa que Jesús fue clavado en la cruz para que yo fuera perdonado. Esa es la Semana Santa. Qué bien que se celebre con solemnidad, con banda, pero que eso no nos distraiga de lo esencial, de un encuentro más profundo con Jesús para una conversión cada año más profunda durante la Semana Santa, que es en todo el sentido de la palabra un retiro espiritual. Jesús tuvo que morir para poder cumplir su misión, la redención del hombre. En aquel tiempo, una persona que estaba en la cárcel, alguien llegaba y pagaba su rescate, era redimido. Este es el sentido. Nosotros estábamos presos por el pecado. El Señor nos saca de esa cárcel de pecado y tiene que pagar un precio que ninguno podía pagar: su muerte y su resurrección. Así es que este es el momento, el retiro espiritual de una profundidad en qué significa para mí la Semana Santa. Jesús dijo: cuando yo sea levantado, voy a traer a todos hacia mí. En ese momento no estaban entendiendo los apóstoles: cuando yo sea levantado. Él sí entendía: levantado en la cruz. Pedro había quedado apartado de la cruz de Jesús cuando pecó, pero lloró amargamente. Y entonces volvió a agarrarse de la cruz. Fíjese, Pedro, tanto tiempo cerca de Jesús y a última hora lo negó. No, yo no soy discípulo de él, no, yo ni lo conozco. Imagínense a lo que llegó el primer papa de la iglesia. Pero Pedro lloró amargamente. Santiago y Juan pidiendo los primeros puestos en ese momento en que Jesús estaba pensando en la cruz. Ellos, yo a la derecha, tú a la izquierda, pensando en los primeros puestos. Nicodemo, cuando se acercó a Jesús, él era un intelectual. Él sabía muy bien el Antiguo Testamento. Era muy religioso. No era hombre de pecado, era religiosísimo. Pero cuando se acercó a Jesús, él le declaró algo profundo. Le dijo: tanto amó Dios el mundo que me entregó a mí, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. O sea, le dijo también: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo. ¿Se acuerdan ustedes? En el desierto la gente comenzó a murmurar y entonces aparecieron serpientes venenosas que devoraron a muchos. Entonces se arrepintieron, acudieron a Moisés y el Señor les dijo a Moisés: mira, en lo alto de un palo pon una serpiente de bronce y el que la mire, ese va a quedar curado. Fíjense que para nosotros ahora esto es claro. En aquel tiempo veían la serpiente de bronce, nadie quería ver eso, pero era la condición, y eso servía para que se acordaran que la serpiente era símbolo del pecado. Ellos habían pecado, se arrepentían y entonces quedaban curados de la lepra.
del pecado. Y a nosotros en esta Semana Santa a eso se nos invita. Miren la cruz de Cristo. No cómo va de bonito el Señor ahí, tan bonito, este es el que me gusta más, y la música. No, esa cruz significa algo tremendo para Jesús. Él estaba llorando y los apóstoles pidiendo el primero y el segundo puesto, y entre ellos enojados porque aquellos les habían tomado la delantera. No pensaban en lo que significaba la cruz, y Jesús estaba llorando porque como humano él sabía, ya viene esto. En el Getsemaní Jesús lloró y hasta se le salió decir: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. O sea, ya en lo último, si es posible, y no fue posible. Ese cáliz no pudo pasar, tuvo que beberlo gota a gota. Y por eso lo veían tirado en el suelo llorando, y los apóstoles peleándose por los primeros lugares. En la Semana Santa se nos convida a eso. Vamos calladamente a ver: Jesús murió por mí, por mis pecados. Por eso en este momento me siento limpio. Por eso en este momento puedo comulgar, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por esto puedo celebrar la Eucaristía con gozo, con alegría, porque Jesús ya murió por mí y me debo sentir perdonado y amado por Dios. Como sacerdote veo que muchas personas se sienten pecadoras, pero no amadas por Dios. Están arrepentidas, pero no logran dar ese paso. Sentirse amados, perdonados, ya. Lo pasado ya pasó, ya Jesús lo borró. Eso no existe para Él, no debe existir para mí. Ese es el perdón. Y yo lo tomo con agradecimiento. Yo no merecía esto. Te lo agradezco, Señor, y me debe llevar a una conversión más profunda. La Semana Santa no debe ser una fiesta de alegría de todos los pasos que van desfilando, de la música, de todas las cosas tan lindas que tenemos, sino debe llevar a una profunda conversión. Este es el momento en que se va a la Biblia a leer los pasajes de la muerte y resurrección del Señor personalmente. ¿Qué me dice la Biblia en los 4 evangelios acerca de la muerte y resurrección del Señor? En las últimas páginas de los evangelios. ¿Qué me dice a mí eso? No para ponerme sentimental, sino para alegrarme. He sido perdonado. Me debo sentir perdonado. Si yo muero en este momento, me voy al cielo, porque el Señor ya me perdonó. Y por eso en la Semana Santa lo celebro con alegría. El Señor me perdonó, pero para eso tuvo que ir a la cruz, y yo voy a tomar mi cruz también. Porque el Señor en esto sí es claro. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y me sigue. No hay cristiano sin cruz. Cristiano sin cruz no existe. Es un falso cristiano. La cruz son los momentos difíciles que todos tenemos, contra los cuales no hay que protestar, sino tomar la cruz y, ayudados por el Señor, seguir adelante, sin dejarnos tirados por el suelo, sino levantarnos. Jesús se levantó, cayó 3 veces, pero se levantó. Y el Señor nos ayuda a levantarnos. Es posible que aquí en este momento algunos estén tirados en el suelo, derrotados. Ya no puedo más. El Señor está con usted. El Señor le ayuda a usted a llevar la cruz. Simón de Cirene se llamaba aquel hombre que tal vez estaba como mirón viendo cómo pasaba aquel ajusticiado con la cruz, y de pronto un soldado romano, como lo vio fornido, le dijo: ayúdele. Y aquel no tuvo otra cosa que hacer, de mala gana le comenzó a ayudar a Jesús. ¿Cómo le iba a ir de buena gana? De mala gana. Pero estando junto a Jesús,
cambió su vida. Por eso en el Evangelio se habla de los hijos de este que llevó la cruz a Jesús, Simón de Cirene. Se ve que se hizo famoso en las primeras comunidades. Había llevado la cruz de cruz. Como les digo, a la fuerza lo metieron ahí. Hermanos, nosotros somos empujados hacia la cruz de Jesús. Pero no la podemos llevar solos. Es Jesús el que nos ayuda a llevar la cruz ahora. Solos no la podemos llevar. Él cayó 3 veces. Nosotros podemos caer aplastados por la cruz y no levantarnos si no nos ayuda el mismo Jesús. Y esta es la Semana Santa. La Semana Santa, qué lindas esas andas, pero para que yo me convierta. Qué lindos esos desfiles religiosos, pero para que yo me convierta más. Cada Semana Santa es un retiro espiritual que culmina con la resurrección del Señor, en que yo me siento resucitado con Jesús porque he sido perdonado. Hermanos, alegrémonos, ha llegado la Semana Santa. Alegrémonos de este retiro espiritual que se nos sirve en bandeja de plata. No lo desperdiciemos. Que no se le vaya a pasar a usted la Semana Santa sin que vaya a la Biblia, a los Evangelios, a leer los varios pasajes de la muerte y resurrección de Jesús para apropiárselos y para saber que usted tiene una cruz, pero no va solo. Jesús ahora lo ayuda. A Jesús lo tuvo que ayudar Simón de Cirene. A nosotros nos ayuda Jesús a llevar nuestra cruz.